Bueno. Se quedó mucha gente sin verlo porque les vuelvo a repetir que es muy importante que los vean porque si no, estas clases no tienen sentido. Si no, si no pueden ver un poco antes. Voy a mejorar entonces el micrófono y sigo con ese formato capaz. Hola, ¿se escucha? ¿Qué tal, Giselle? Sí. ¿Todo bien? No, yo no lo vi, igual está recursando, así que no son temas desconocidos. Son temas que ya te suenan y ya los estuviste Salvé el tocando. curso, pero nunca di el examen, así que... Ahí va. Buenísimo. Bueno, ¿y qué También, les...? Sí. yo lo estuve viendo y estuve buscando un poco más en la literatura del libro. Se te cortó el audio, Clever. Clever, sí, no te escuchamos. Después de que dijiste algo del libro, no te escuchamos más. Clever. Acaba de se le... Sí. Mira que no te estamos escuchando, Clever. Bueno, volverá a comentar. Seguimos y ya volver. Ahí apareció. Perdón, ahora sí. Profe, no, el tema que a mí no me quedó muy claro, el último video sobre el campo en las membranas, entonces estuve buscando en la literatura, en el Chrome, y estaba mirando un poco a ver si me podía desasnar un poco yo. Bien, ¿tenés alguna pregunta más específica como para alargar un poquito la discusión? Porque en realidad el campo de las membranas, en realidad el potencial que tenía de las membranas y cómo se relacionaba el potencial con el campo eléctrico y con los parámetros de la membrana, es algo que lo llevamos a ver al final de la clase, porque está muy relacionado con el tema siguiente que tenemos que ver, que lo vamos a ver el jueves, que es capacitores. Entonces llegamos al final, pero vamos a retomarlo un poco entonces. Bien. Porque inclusive el tema de la biología me cuesta un poco porque yo no soy de la biología, entonces me entreverá y me es difícil. Sí, lo que pasa es que como este curso en realidad es para un conjunto de carreras medio heterogéneo, hay temáticas que se aplican más a poner ejemplos biológicos y otras que se aplican más a poner ejemplos geológicos. Y tenemos que hacer un poco un balance entre ambos tipos de ejemplos. Totalmente. Y en sí era un ejemplo. Uno se puede... lo que estábamos viendo era básicamente cómo era el potencial adentro de dos planos infinitos, con cierta densidad de carga uniforme. Y dijimos que, bueno, eso a primer orden puede ser un modelo a primer orden de una membrana celular, pero en realidad estábamos hablando en abstracto todavía. Bueno, ¿algunas dudas específicas que les hayan quedado como para empezar a discutir? Y si no, capaz que vamos al ejercicio 1 del práctico y ahí ya vamos discutiendo los temas de teórico que hay relacionados. Capaz que podríamos discutir un poco lo que habías mandado tipo de Tairita, bueno, no me sale el diminutivo, de cómo variar el potencial eléctrico en las regiones donde un campo eléctrico es constante. Ahí va. No sé. Ahí va. Es vertical. Exacto, o sea que... Pero el vertical lo traté de razonar, pero me mareé sola. ¿Qué tal? Bien. Ese es el ejercicio 7, ¿no? Con el vertical te referías... A ver, un segundo. ¿Qué? Sí, obvio. Perdón, están los ladrones de café vinieron. A un desplazamiento vertical. No sé. Bien. Lo que habíamos en el video habíamos visto cómo cambiaba el potencial eléctrico cuando nos movíamos dentro de un campo eléctrico uniforme, cuando pasamos de un punto a otro punto moviéndonos horizontalmente, ¿no? Mi pregunta era si importaba efectivamente que nos movamos horizontalmente y qué pasaba cuando nos movíamos verticalmente, ¿no? Suponiendo que el campo eléctrico es horizontal. Esa era la pregunta. Eso lo podemos hacer y de hecho está muy relacionado con el ejercicio 1, así que capaz que podemos empezar. ¿No describe una trayectoria curva en un campo vertical? Bien, hay un tema ahí. ¿Se acuerdan que nosotros, al principio, en el primer video lo que les mencionaba es que
la fuerza eléctrica es una fuerza que es conservativa, ¿se acuerdan? Y entonces, cuando Sí. uno quiere ver el cambio de energía, cuando uno mueve una carga de un lugar a otro, una de las consecuencias es que no importa la trayectoria por la que lo recorra, el cambio energético va a ser el mismo y por lo tanto el cambio de potencial va a ser el mismo, no importa si uno lo mueve por una trayectoria o por otra trayectoria distinta. Entonces, en sí, no va a importar tanto como... Lo que importa es el punto final y el punto inicial. A dónde llega, de dónde parte y a dónde llega. Eso te va a determinar cuánta energía tenés que invertir para moverte. Asumiendo que solo hay fuerzas electrostáticas en juego, ¿no? ¿Todos están siguiendo más o menos a qué nos referimos? Bueno, si vieron el video, supongo. Está. Bien, entonces, capaz que podemos hacer el primer video, el primer ejercicio porque está muy relacionado con eso. El primer ejercicio, lo voy a abrir. Traten de abrirlo, de tenerlo a mano. ¿Lo vas a hacer vos o que lo hago yo? Bueno, vos sos el que sabe con los esquemitas. ¿Querés hacer los Bueno, esquemas por dame lo un segundo. menos y lo discutimos entre todos? Yo lo que pasa Dale, es que dame mi mouse... 2 minutos. Sí, obvio. Yo lo voy abriendo. Decile a Camila que es un muy mal momento para entrar a meterse en cámara a robar cosas. Vino a robar café. Aparte. Un segundo, pues, me había dado cuenta recién de que no habíamos puesto los links derechos a los videos en Como el en primero. el EVA, entonces justo los estaba poniendo. De todas formas, Porque yo mandé un aviso a todos, así que supongo que les llegó. sí, pero me di cuenta justito, ahora mientras iba a abrir el Sí, yo me práctico, olvidé de hacer eso. de que no estaba. Entonces, ya que estaba haciendo eso, déjame terminarlo. Así Sí, tranquilo. tienen. Mientras voy a hacer eso. Bueno, acá pueden ver entonces, abrí en Overleaf directamente. El ejercicio que teníamos, que aparte ya lo estaban pidiendo, es el ejercicio 1 del práctico 2. Entonces, en el rectángulo mostrado en la figura, los dos lados tienen una longitud de 5 centímetros y 15 centímetros. Yo no estoy viendo tu pantalla. Ah, no, ahora sí. Estaba piñado el video. Ahora sí. Y Q1 vale menos 5 microcoulomb y Q2 vale 2 microcoulomb. Entonces, lo primero es averiguar cuánto trabajo externo se requiere para mover una tercera carga Q3 de 3 microcoulomb desde B hasta A lo largo de una diagonal del rectángulo. Está. Perfecto. Entonces, acá las consideraciones que tenemos que hacer son energéticas. Como les decía en el video, muchas veces es más útil hacer consideraciones energéticas que hacer consideraciones de fuerzas y campos para resolver o para modelar o para ver lo que está pasando en ciertos problemas, en ciertas situaciones también. Entonces, muchas veces hacer una consideración a la otra es equivalente. Si uno acá, por ejemplo, lo quisiera atacar desde el punto de vista de las fuerzas, uno podría directamente calcular el trabajo que hay que hacer desde A hasta B para llevar esa carga. Y para eso, para calcular el trabajo, tendría que ver cuánto vale la fuerza eléctrica y calcular el trabajo. No sé si ustedes lo hicieron, el trabajo de una fuerza que no es constante en el espacio, en Física General 1, en algún momento, pero básicamente tienen que integrar. ¿Lo hicieron en algún momento o no? ¿O es algo nuevo? Voy a abrir el chat. Parece que se me trancó justo el chat, así que no estoy viendo.
Dicen que no llegan a integrar nada. Ah, no llegaron. Bien, el tema es que sería bastante complicado hacerlo así. Sin embargo, se puede hacer alternativamente de otra forma. Capaz que haciendo consideraciones de qué pasa con la energía potencial electrostática en un caso y en el otro. ¿Se les ocurre de alguna forma? ¿Por qué dejo de compartir así? Básicamente el mismo truquito que hicimos en el primer video para definir o relacionar el trabajo con las variaciones de energía potencial electrostática. Y en particular en el ejemplo que yo les di de una pelota que se mueve, que va cambiando de altura, y cómo se relaciona con cuando movemos una carga del lugar. ¿Alguna idea por ahí? Igualar energía potencial con trabajo. Bueno, ahí Sofía tiene una idea. O sea, lo que están usando es el teorema del trabajo y de la energía, que ese sí ya lo vieron en Física General 1. Que la variación de energía mecánica a lo largo de una trayectoria, o sea, cuando uno pasa de un estado a otro, de una posición a otra, en este caso de una carga, es el trabajo que hace la fuerza. Exacto, lo que dice Sofi. Vamos de vuelta. Capaz que voy a compartir de vuelta entonces. Básicamente, ¿el cursor se me ve? ¿Se ve? Sí, eso bien. Está. Entonces, nosotros queremos mover una carga, que es la carga de 3 microcoulomb, desde B hasta A. ¿Sí? Podríamos, para eso, el trabajo que hace la fuerza eléctrica, deberíamos ver, bueno, el trabajo que hace cuando la movemos de acá a acá, más del de acá a acá, más del de acá a acá, todo así hasta llegar acá. Pero esa fuerza, la fuerza eléctrica va a ir cambiando porque en realidad cuando nos movemos para acá, la fuerza no vale lo mismo en todos estos valores. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando o alejando de la carga 1, acercando y alejando de la carga 2, etc. Sin embargo, lo que sí sabemos es que si yo parto de acá, la tengo quieta, o sea que es una carga que no, en este caso el sistema va a tener una energía potencial eléctrica asociada, y paso a esta otra configuración que tiene otra energía potencial eléctrica asociada. Entonces, la variación de energía potencial eléctrica va a ser menos el trabajo que hace la fuerza eléctrica en la trayectoria. Así que, ¿cuánto trabajo externo se requiere? Y bueno, simplemente con averiguar cuánto cambió la energía potencial eléctrica entre un punto y el otro, ya lo tendríamos. ¿Alguien se anima a plantearlo? Pero tenés que usar la fórmula de la energía potencial eléctrica, esa K por Q1 por Q2 sobre R, pero Q1 y Q2, ¿qué pondrías en este caso? Bueno, Si una de las querés cargas sustituir. es la que quieren mover, ¿no? Porque es de la cual quieren averiguar cuánta energía potencial eléctrica tiene en ese lugar. Pues una de las cargas es esa. Sí. Y después la otra es cuál es la carga que está influyendo en la energía potencial en ese lugar. Y bueno, va a haber dos términos. Uno va a venir de la carga negativa y uno va a venir de la carga positiva. Y como son energías y son escalares, no son vectores, en este caso se van a sumar. Sí. Entonces la suma de las dos cargas, la influencia de las dos cargas sobre la carga en ese lugar, esa va a ser la energía potencial eléctrica que tiene la carga. Eso. ¿Me explico? Entonces sería K por Q3, es la que está en B al principio, por Q1 más Q2. Bueno, No, No. porque fíjate que la expresión para la energía potencial tiene un 1 sobre R.
¿sí? Y esos 1 sobre R no son iguales para Q1 y Q2, son distintos. Capaz que lo que podemos hacer es... Capaz que lo que podemos hacer es hacerlo. sí, Voy a compartir yo la pantalla. dale, compartí vos. No, lo que sí podemos recordar es... Ahí va, ya que estamos ahí. Lo que para ustedes creo que es más fácil ver es cuánta energía potencial se acumula cuando uno tiene dos cargas a cierta distancia, ¿no? Imagínense que solo tenemos la carga verde y la carga negativa, ¿no? Entonces, la energía potencial que hay acumulada en esa configuración así va a ser K por la Q verde por la Q negativa dividido la distancia entre la Q verde y la Q negativa. Hasta ahí creo que más o menos todos lo tienen claro, ¿no? ¿Hasta ahí está? Léela así. Y capaz que podemos empezar a plantear. Claro. Y después, lo otro es que la otra parte es qué pasa cuando la energía potencial se acumula no porque uno tiene dos cargas acercadas, sino a cierta distancia, sino porque le estamos sumando una tercera también. Y no sé si se acuerdan que en el video yo les contaba que se cumplía, así como se cumple el principio de superposición para el campo eléctrico, que nos permitía calcular, por ejemplo, si uno quería calcular el campo eléctrico en un punto, podía calcular el campo eléctrico que genera una carga en ese punto, el campo eléctrico que genera la otra carga en ese punto, como si no estuviera la otra carga, y sumar vectorialmente. Bueno, podemos hacer lo mismo, pero para la energía potencial y los potenciales eléctricos. Eso quiere decir que en esta configuración la energía potencial eléctrica se va a deber a la carga verde y la carga negativa, que esa la pueden calcular como ya veíamos, pero también la carga verde y la carga positiva, y esa la podemos calcular como veíamos. Y de hecho hay otro término que es la carga negativa y la positiva, pero como esas no van a cambiar, no nos importa. ¿Y esas distintas Entonces, vamos a. energías potenciales las sumaríamos? Exacto. Claro. Se suman. Y como la energía potencial es una magnitud escalar, o sea que es un número, no un vector, podemos sumarlo directamente. Es bastante más fácil que calcular los campos, porque no tenemos que hacer sumas vectoriales. Es lo mismo que en el video de lo que hablamos de potencial. Exacto. Es que el potencial es la energía potencial por unidad de carga. Así como el campo Claro. es la fuerza por unidad de carga. Hay una relación ahí. Entonces, vamos a. Ahora sí. Vamos a escribir cómo es la energía potencial que experimenta. Energía potencial eléctrica, le puse una E ahí para que sepan que es eléctrica. Después eventualmente se la vamos a sacar, pero por ahora, para ser sobre claros, la energía potencial eléctrica que experimenta la carga Q3. En principio, no vamos a poner en B. Entonces dijimos que esa energía potencial eléctrica tiene dos componentes. Una, que es la influencia de la carga Q1, y otra es la influencia de la carga Q2, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma general para la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica de algo? Por ahí creo que Sofía era que lo había dicho, pero... K por Q1 por Q2 sobre R. Exacto. Entonces es K por Q1 por Q2 sobre R, donde... Vamos a poner esto, vamos a saltar la línea de esto. Donde Q1 y Q2 son las dos cargas que están interactuando. Una es la que hace el efecto y la otra es la que recibe el efecto. No importa cuál, porque es simétrico. K es la misma constante que venimos trabajando desde entonces. Y R, no R cuadrado, acuérdense, esto cae como R, no como R cuadrado igual que la fuerza. Es la distancia entre las dos cargas, ¿sí? Entonces, para ver cómo es la energía potencial eléctrica que está experimentando o que tiene la carga Q3, estando en B, vamos a tener dos términos. Uno que va a ser de la Q1 en Q3 y otro que va a ser de la Q2 en Q3. ¿Ah? Vamos a escribir primero entonces. Y vamos a llamarle distinto a... ¿Cuál era la 1? La 1 es la negativa. Entonces, denme un segundito. Vamos a llamarle a esta distancia A.
Y vamos a llamarle a esta de acá abajo B. ¿No? Así tenemos más claro la diferencia entre las dos. Entonces, la Q1, que es esta de la negativa, está a una distancia A de la Q3. Entonces vamos a poner sobre A. Y voy a tener otro término, que es ahora la influencia de la Q2, que va a ser igual, pero en vez de esta distancia A, acá va a haber una distancia B, ¿verdad? Porque esa es la distancia entre la Q2 y la Q3. Entonces, me va a quedar que la energía potencial de la carga Q3 cuando está en el punto B es K por Q1 por Q3 sobre A más K por Q2 por Q3 sobre B. Y eso, solo para hacerlo más cómodo después para hacer la cuenta, vamos a escribirlo como... esto no es nada. Como K por Q3. Y esto va a quedar Q1 sobre A más Q2 sobre B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A es 5 centímetros y B es 15. Sí, A es el cortito y B es el largo. ¿Bien? ¿Podrían repetirme por qué es que no tomamos en consideración la energía potencial de Q1 y Q2? ¿Podrían considerar? Bueno, acá lo que estoy considerando es cuál es la energía potencial que tiene Q3 en ese lugar. No es la energía potencial de todo el sistema. Claro. ¿No? Pero si quieren poner una energía potencial de todo el sistema, acá falta un término que es Q1 y Q2. Pero vas a ver ahora cuando planteemos en el A, que si lo ponemos acá, también va a aparecer en el A, y cuando restemos las dos cosas se va a ir. Entonces, por eso es que es medio lo mismo, si considerarlo o no considerarlo. Básicamente, lo que estamos ¿Sí? considerando es, al decir la energía potencial de Q3, es, imagínense que ya teníamos la Q1 y la Q2 en ese lugar, ¿no? Esa configuración sí tenía una energía potencial eléctrica ahí. Al colocar al traer Q3 desde el infinito, ¿se acuerdan cómo lo habíamos definido? Que la traíamos desde un lugar lejano y la poníamos ahí. ¿Cuánta energía de más se acumula? Bueno, y eso es lo que te da esta expresión. No quiere decir que no había en otro caso. Lo que pasa es que como queremos mover la carga Q3 de un punto a otro, lo único que estamos cambiando en la configuración es la Q3. Entonces, solo nos interesa considerar la energía potencial debido a Q3. Sí. Acuérdense de una cosa que no sé si la hablaron en Física 1 cuando definieron qué son las energías y qué son las energías potenciales, es que el valor de la energía de algo, de lo que sea, el valor de energía que tiene en un momento es irrelevante, no es una cantidad física relevante. ¿Sí? No tiene significado físico ninguno, cuánta energía tiene algo. Lo único que tiene significado físico son las variaciones de energía. Es decir, lo único que importa, que significa algo en física, es cuánto cambia la energía. ¿Sí? Y como Q1 y Q2 se quedan quietas, como decía Rodrigo, la energía que aportan ellas dos al sistema no va a cambiar. Entonces, cuando hagamos el cambio de energía, que es lo que vamos a hacer ahora después de esto, no nos va a importar. Entonces, ni siquiera lo consideramos al principio porque no importa. Sí. Es irrelevante porque es algo que no va a cambiar y solo nos importan los cambios. De todas formas, si ustedes agregaran ese término, el cálculo les daría lo mismo. Lo agregan ese término, pero lo agregan antes y lo agregan después, y por lo tanto se les cancela. Esa es la única diferencia. Y lo de las cargas y lo de la referencia era lo que mencionábamos en el teórico, para los que lo vieron nomás, donde se acuerdan en el ejemplo de la energía potencial gravitatoria, donde que nosotros el nivel cero de la energía la podemos elegir donde queríamos, porque básicamente lo que queríamos, todas las cantidades físicas relevantes dependen de la variación de energía potencial y no del valor de la energía potencial. Y la convención para las energías potenciales eléctricas es que cuando uno tiene un par de cargas que están separadas infinitamente, entonces la energía potencial vale cero. Y ese es nuestro nivel cero, y lo definimos así. Y lo mismo con el potencial. Entonces, acá tenemos la energía potencial que experimenta la Q3 eléctrica en B. ¿Tá? Y la escribí de esta manera solo para que después vean cuál es la diferencia. ¿Sí? ¿Cómo es ahora si yo, en vez de poner la carga Q3 acá, la pongo... Bueno, se cortó Fede. Fede, se te cortó un cacho. Ahora se te escucha bien. Se me reinició el internet. Ah, está bien.
No, no somos reinicio internet, no sé qué pasó. No, Bueno, no. ¿qué pasa si ahora pongo la Q3 acá? ¿Qué cambia en esto? Hay delay para. Ahora sí. ¿Qué cambia respecto a la situación anterior si la Q3 ahora está en esta esquina en vez de en esta esquina? A y B. La Exacto, distancia. cambian A y B, ¿no? Las distancias a las dos cargas son diferentes. Entonces voy a tener la misma expresión que antes, así Pero que voy a directamente copiar la misma expresión. con Q1 sobre B en lugar de... ¿No? Exacto, exactamente. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar todos los A por B y todos los B por A. Carmela, ¿te ¿Sí? desenterioraste Así que un poco? fíjense. Perdón, justo que... Sí, está. Entonces, si ven, tenemos exactamente la misma expresión. Lo que hicimos fue cambiar A por B y B por A. Porque lo único que hicimos fue cambiar cuál es cada una de las distancias. Cuál es la distancia a la Q1 y cuál es la distancia a la Q2. ¿Verdad? Entonces, tenemos esta situación inicial y esta situación final. ¿Qué es lo que nos importa ahora? Para saber el trabajo que hay que hacer para moverla de un lugar a otro. La diferencia. La diferencia de energía potencial, ¿no? Y bueno, si nosotros queremos saber cuánto nos cuesta mover de B hacia A, lo que tenemos que ver es cuánto es la energía en A menos la energía en B, ¿no? Cuánto es la energía final menos la energía inicial. Entonces vamos a plantear esa diferencia. O sea que lo que nos importa es U, ahora voy a poner así. UA. Y ustedes ya entienden a qué me refiero cuando pongo UA y UB. Sí, incluso vamos a poner así. ¿Sí? UA ahora es la energía. Es para evitarme todos los subíndices y supraíndices, ¿no? UA es la U de la Q3 eléctrica en A y V es U de Q3 eléctrica en B. ¿Sí? Y ahora hago la diferencia. Bueno, ¿cómo me queda esa diferencia? Y bueno, me va a quedar esto menos esto, ¿no? Así que vamos a escribirlo explícitamente. Me va a quedar Q1 sobre B menos Q1 sobre A más Q2 sobre A menos Q1, Q2 sobre B. ¿Sí? Tengo Q1 sobre B y Q2 sobre A son los términos en A, y Q1 sobre A y Q2 sobre B están en negativo, pues son los que estoy restando de B. ¿Bien? Y bueno, y ahora tengo que hacer esa cuenta, que tienen los valores para hacerlas. Incluso si quieren lo podríamos poner en un formato más compatible, pero me parece que ahí ya pueden hacer la cuenta. Pero vamos a escribirlo en algo que quede un poco más bonito. Entonces, acá por Q3, y acá me va a quedar Q1. Esto es A por A menos B. A menos B sobre A por B. Y esto es Q1 menos Q2. A ver si puse bien eso. ¿Sí? Cuando ordenen acá adentro les va a quedar Q1 por A menos B sobre AB, que es este término, Q1 por A menos B sobre AB. Le va a quedar Q2 por B menos A sobre AB, que es lo mismo pero con un menos acá. ¿Sí? Así que nos termina quedando esta que es capaz que un poco más compacta. Sí, es más compacto. ¿Sí? De todas formas, si no se les ocurre cómo comprimirlo, como tienen los valores numéricos de A y B, Por eso podrían es quedar como en decía espacio antes, interior. pueden quedarse acá y hacer la cuenta, pero bueno, esta forma es un poco más compacta, capaz que ayuda a ver si cambiamos A y B o Q, qué pasa. ¿Sí? Y bueno, vamos a hacer esta cuenta. ¿Alguien la hizo o quiere decirme con toda?
¿O se anima a hacerlo ahora? 3,24 ¿qué, Agustino? Newtons. ¿Qué estamos calculando? ¿De qué estamos hablando? Eso, ¿qué estamos calculando? Joules. Sobre Coulomb. Joules. Ahora me está- Joule, ¿no? Joules. porque Es energía, así que son joules. ¿Sí? ¿Alguien más le dio lo mismo? 3,24. Me abriendo un MATLAB. Las distancias son en metros y las Q en coulombs, ¿no? Si no, el valor este de K está mal. Yo Pusieron voy la poniendo distancia en metros. 3,24. Voy poniendo 3,24 acá, pero alguien más haga la cuenta si lo revisamos. Bueno, la pregunta de si puede ser negativo es una pregunta interesante. Yo creo que sí, pero podemos discutirlo. Vamos a hacer la cuenta porque si no, Sí, yo estoy si abriendo. no nos quedamos esperando un resultado. Pará, dame un segundito. Tengo que volver acá. Vale. Esto es A menos B, es... Ahora le hemos llamado el cortito, ¿no? O sea que A menos B es... menos 10. Menos 10. Sobre... Y esto es 15 por 5, es 75. Microcoulomb es por 10 a la menos 19, ¿no? No, No. no, No, por esa menos micro 6. es por esa menos 6. Ahí va, a la menos 6. Sí, lo que es por eso la menos 19 es que es la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Me falta acá la carga Q3. ¿Cuánto es la carga Q3? 3 3 microcoulomb. microcoulomb. Me da 2,52 Joule a mí. Así que... Entonces no tiene que estar en microcoulomb, tiene que ser en coulombs. Tiene que ser en Coulomb. Ignoren esto que yo estoy escribiendo acá, porque yo acá le estoy poniendo las unidades como vienen, porque Wolfram Alpha se encarga de ok. convertir las unidades. O sea, pero ustedes tienen que convertir las unidades. Yo no lo estoy haciendo porque esto ya lo hace. Nada más. ¿Sí? Pero a mí me da 2,52 joules. Lo pueden ver acá. Así que vamos a ponerlo 2,52 joules. Revisen las cuentas los que hicieron y les dio otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la variación de energía entre B y A es de 2,52 joules. ¿Sí? Eso quiere decir que el sistema tiene más energía potencial después o menos energía potencial después. Tiene más energía potencial después, ¿no? O sea, si la variación de energía entre A y B es 2,52 joules, significa que cuando está en A, o sea, después de que lo movimos a A, después de que lo movimos de acá para acá, el sistema tiene 2,52 joules más de lo que tenía al principio. ¿Y esa energía de dónde salió? ¿De dónde salió esa energía extra que tiene ahora? Estoy de acuerdo, Agustina. Sí, la pregunta es... ¿Qué pasó? Porque todos los que hayan escuchado alguna vez a Drexler saben que nada se crea ni se pierde, ¿no? Todo se transforma, entonces ¿de dónde salió esa energía? No se creó esa energía. No, ¿Qué y era se físico? transfirió de las otras dos cargas. Si pasa No estoy de acuerdo. diagonalmente Las otras dos cargas, de A, las otras dos cargas están igualitas, ¿no? O sea, las otras dos cargas no están ahí. A vos te dio menos 2,52. Fíjate que hay unas de las cargas, Juan, que son negativas. Así que Yo lo revisé y da 2,52 positivo. está. De que se haya movido, o sea, de que se haya movido es la razón por la cual ahora tiene otra energía. Pero ¿de dónde salió esa energía? Claro. De la energía cinética no.
esa es una cosa que está un poco implícita en la letra, pero no está explícitamente dicha, que es que nosotros movimos la carga de un lado a otro siempre en lo que en física llamamos procesos cuasi-estáticos. Es decir, nosotros la movemos siempre de a pedacitos en los que la carga se puede considerar que está quieta siempre. Entonces nunca tuvo una energía cinética. De hecho, si hubiera tenido Ignoren no se entremezclen en qué es un proceso cuasi-estático, porque esto es un proceso cuasi-estático, no importa. O sea, solamente consideren que en toda parte del movimiento de la carga siempre estuvo quieta y nunca tuvo energía cinética. ¿Sí? Mi pregunta es de dónde sale. O sea, si Drexler tiene razón y la energía solo se transforma, entonces esa energía que esto ganó, algo la tiene que haber perdido. Mi pregunta es, ¿qué perdió esa energía? Capaz que les ayuda a preguntarse, ¿se podría haber movido sola esa carga de un punto al Del otro? trabajo Ah. que se usó para moverse. Exacto. Exactamente. Esa energía vino de quien sea que agarró la carga de acá y la movió para acá. E hizo trabajo para moverla. Sí. Ese agente externo, sea lo que sea que movió la carga de un lado al otro, tiene que haber gastado 2,52 joules que se los dio al sistemita de cargas para poder mover la carga Q3 de B hacia A. Es como el peaje que tuvo que pagar el agente para poder mover la carga de acá para acá es 2,52 joules, que los pagó la persona que, bueno, el agente que lo movió, lo que sea que haya movido, gastó 2,52 joules y se los dio al sistema para que se moviera. Sí. De hecho, si alguno de nosotros hubiera De ahí es de donde agarrado salió esa la carga energía, y la ¿no? hubiera llevado de un punto al otro, hubiera sentido un tironcito, como apretando un resorte. Claro. Y hubiera Profe, tenido ¿podés que volver gastar energía para hacerlo. a las ecuaciones que me faltó la última copiarla? Sí, ¿cómo no? ¿Puedo? La del resumen, digamos. Bien. Y aprovechando esto, o sea, el trabajo se completa. Sí, claro, siempre que uno hace trabajo, lo que está haciendo es convertir energía, ¿no? Cuando uno está haciendo trabajo es pasar energía o sacar energía de otro lado. En este caso, el agente que mueve la carga está haciendo trabajo y en hacer trabajo está gastando de su energía, de donde sea que la saque, y pasándola al sistema de cargas, porque en el total la energía se tiene que conservar. Claro. ¿Sí? Ahora, Y yo lo que quería. Exacto, ahí relacionan delta U con menos el trabajo. ¿y por qué Delta U es 2,52 menos el trabajo, porque ese es el trabajo hecho sobre el agente, ¿no? Entonces el agente tiene que haber perdido 2,52 joules. Sí. De ahí es que viene el menos. Sí, de hecho, ¿Sí? eso quería... Una cosa que quería decir, quería aprovechar esto. Sí, dale. Quería aprovechar esto para una pregunta que hizo Paula en el chat, que es, ¿esta delta de energía puede ser negativa? Y les pregunto, ¿puede ser negativa? Externo significa que lo que hizo el trabajo no es parte de este sistemita de cargas. Es algo más que hizo fuera. Algo que vino de afuera y movió la carga. Entonces, ese delta energía puede ser negativo. Giselle dice que no, Carmela dice sí cuando se pierde la energía. De nuevo, ¿no? Drexler lo tenía todo muy claro. La energía no se pierde. La energía solo se transforma. Se mueve para un lado o para el otro. No, pero siguiendo un poco lo que decía la compañera, se puede haber perdido la energía de Q3 y la pudo tener el trabajo de la fuerza externa. Uh-huh. Y en ese Ponele caso, que me haya dado -2 y por el teorema o el relacionamiento de la ecuación nos damos cuenta que menos más -2 es positivo y ahí lo tiene el positivo. Entonces, puede ser negativo si un agente viene y le saca energía del sistema, ¿no? O sea, si sabemos que si un agente gasta 2,52 de sus propios joules, pero se los da al sistema, entonces algo que puede pasar es que venga el agente y diga, no, me llevo 2,52 joules del sistema y me los quedo yo. ¿Y qué podría hacer un agente para agarrar este sistema y quitarle energía? Por ejemplo, si un agente externo quisiera venir y quitar energía de este sistema, ¿qué podría hacer?
¿Se les ocurre? ¿Alejar alguna carga? No. Depende cómo. Más fácil. Más fácil. Puede agarrar esto, que ya está acá, y volver a agarrar esta carga y volver a ponerla acá. Bien. ¿No? Si acá si cuando la carga estaba acá, tenía 2,58 Joule más, si la mueve para acá, ahora el sistema tiene 2,58 Joule menos, porque hizo el camino inverso, entonces tiene que tener la energía que tenía antes. O sea que el sistema ahora tiene 2,58 Joule menos, y esos 2,58 Joule, ¿quién los tiene? Y bueno, los tiene la gente externa de vuelta. Pero ¿quién hizo el trabajo para moverlo de esquina a esquina? Bueno, eso es lo importante. En realidad quien hizo el trabajo es la propia fuerza eléctrica que está ahí. Ah, No sé Sí, si o sea, el agente externo contra la fuerza eléctrica el que hace el trabajo. sí. O sea, lo que sí, este ejercicio a mí me parece importante, por un lado, para ver eso, los signos del trabajo. Entonces, cuando uno aplica el teorema de trabajo de la energía, en este caso, le queda que la variación de energía potencial eléctrica es menos el trabajo, pero menos qué trabajo, es menos el trabajo que hace la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica va a tender a la configuración en la que está. En el caso original del ejercicio, en el que uno parte del punto, creo que era B, ¿no? Y lo llevaba al punto A, en ese caso, al haber un aumento de la energía potencial, quiere decir que hubo que hacer un trabajo que era en contra de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica quería dejar todo como está y hubo que hacer un trabajo en contra. Por eso es que hubo que darle más energía al sistema para mover contra la resistencia de la fuerza eléctrica. Ahora, si uno lo hace al revés, en realidad uno está haciendo un trabajo a favor de la fuerza eléctrica. Es como dejando que la fuerza eléctrica lleve el sistema del punto se llama A al punto B de vuelta. En ese caso, entonces el trabajo va... ¿Se me escucha como un robot? No, no, se escucha bien. Creo que solo vos, Giselle. Sí, soy un poco robot igual, pero... en ese caso, el trabajo es a favor de la fuerza eléctrica, así que es positivo. Entonces, cuando uno dice cuánto trabajo externo hay que hacer, siempre es un trabajo en contra de la fuerza eléctrica. Y en el teorema del trabajo de energía, el trabajo que aparece es el trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces, esos trabajos siempre tienen signos opuestos. Hay que prestarle un poquito de atención a eso. Vanessa, sí, los capacitores guardan energía, pero eso lo vamos a hablar un poco más el jueves. Sí, eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, esto quedó claro cómo cambia la energía cuando uno mueve una carga de un lado al otro, de dónde viene esa energía, si puede ser positiva, puede ser negativa. Todo eso quedó un poco más claro. ¿Les quedó alguna duda de este ejercicio? Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el potencial eléctrico? ¿Cuándo subimos más videos de teórico? Y probablemente suba de mañana subo 2 videos más. O uno largo, no sé, una de esas cosas. Bueno. ¿Cómo se relaciona esto con el potencial eléctrico? Ahí Sofía dijo, la energía potencial, ¿cómo se relaciona entonces con el potencial? El potencial es la energía potencial por unidad de carga, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podríamos haber hecho acá, por ejemplo, fíjense, nosotros definimos la energía potencial eléctrica de la carga Q3. Y la energía potencial eléctrica depende de la carga Q3, depende linealmente de la carga Q3. Si yo cambio la carga Q3, cambia la energía potencial eléctrica. ¿Ah? Entonces, una cosa que uno podría decir, pero es muy incómodo que si yo ahora quiero hacer de vuelta todo el ejercicio, pero cambio la carga Q3, pero tengo que hacer todas las cuentas de vuelta, porque Q3 aparece acá, entonces aparece en la resta, ¿sí? Aparece de vuelta acá. Es como, tengo que hacer toda la cuenta de vuelta si cambio la carga. ¿Qué pasa si yo quiero ver cómo se comporta eso para cualquier carga que yo ponga ahí? Bueno, entonces una cosa que puedo hacer es independizarme de la carga Q3, ¿sí? Y trabajar con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es otra cosa que esta misma energía, pero dividida entre la carga que estoy moviendo, o sea, dividida entre la carga que siente el efecto de los campos eléctricos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que podríamos haber hecho, voy a hacer un poquito de zoom para atrás acá, así lo puedo escribir.
una de las cosas que podríamos haber hecho, por ejemplo, es acá donde escribimos U de Q3, ¿sí? En vez de eso podríamos haber escrito B en B, ¿sí? Y eso es U. Voy a copiar esto porque estaba... Entonces, una cosa que podría haber escrito acá es, digo, si yo ahora quiero independizarme de la carga Q3, es decir, quiero ver cómo se comporta todo esto, pero si en vez de una carga Q3 tengo una carga genérica o quiero cambiar la carga que quiero poner, entonces puedo agarrar esto que depende de Q3, esta energía que depende de Q3, y dividirla entre Q3. Y me va a dar algo que ya no depende de cuál es la carga que puse ahí. ¿Sí? Entonces me va a aparecer una nueva cantidad que es la energía dividida la carga, y eso le llamo potencial eléctrico. Puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo para la parte de abajo, pero ponerle A. Puedo hacer lo mismo para el delta, ¿sí? Entonces, acá me va a aparecer... Si quiero la variación del potencial lo hago con el delta y si quiero el potencial lo hago con B y A o no. Si querés el potencial en un punto, como no es una variación, es B sub B o B sub A, si querés. El potencial que generan las otras dos cargas en el punto A o en el punto B. Pero no. Y el potencial total sí sería con el delta. No, ¿qué quiere decir el potencial total? El potencial, por ejemplo, ay, no sé cómo explicarlo. Si vos lo que querés ver es la variación de potencial entre el punto B y el punto A, básicamente calculás el potencial en el punto A que generan las dos cargas, el potencial en el punto B que generan las dos cargas y su variación, su delta. O sea, como siempre. Leila, te explico lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es, yo hice todo este ejercicio que depende de la carga Q3, ¿sí? O sea, cuánta energía gana, cuánta energía pierde, todas estas cuentas, todas dependen de Q3 linealmente, ¿sí? Todas tienen un Q3. Esta tiene un Q3 acá, esta tiene un Q3 acá, esta tiene un Q3 acá, esta tiene un Q3 acá. ¿Tá? Entonces, una cosa que a los físicos nos gusta hacer mucho es independizarnos de las variables cuando podemos. ¿Tá? Es decir, tener alguna forma de hacer las cuentas que no dependa de qué es lo que estoy poniendo ahí. ¿Sí? Que no dependa de esa Q3. ¿No? No es lo mismo, Sofía, porque U en B y U en A valen distinto, ¿no? Es más, esta delta B va a ser positivo también. No son iguales en módulo. ¿No? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos gusta hacer como físicos es independizarnos de las cosas. Es decir, que no dependa de cuánto pongo ahí. Por eso, por ejemplo, es que existen las variables como la densidad. ¿Sí? Como ustedes dicen, la densidad es la masa por unidad de volumen. Porque lo que no me importa es, quiero independizarme de cuánto volumen tengo. ¿Sí? Esto es lo mismo. Esto es, el potencial es como una especie de densidad de energía. ¿Sí? Como la densidad es una especie de densidad de masa, es masa por unidad de volumen, y lo que están haciendo es independizarse de volumen, entonces el potencial es como una especie de densidad de energía por unidad de carga. Se están independizando de la carga. ¿Ah? Entonces es algo que ya no depende de cuál es la carga Q3 que pongo ahí. Puedo poner otra carga y el potencial en el punto vale lo mismo. ¿Ah? Entonces, así como tengo U en B, si lo divido por Q3, me queda el voltaje en B. El potencial eléctrico en B. ¿Sí? Como tengo U en A, si lo divido entre Q3, me queda el potencial en A. Como tengo delta U entre A y B, si lo divido entre Q3, me queda el delta potencial entre A y B. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que pueden ver acá, por ejemplo, es que yo puedo escribir un delta B, al igual que acá escribí un delta U, puedo escribir un delta B, ¿sí? Que no va a ser otra cosa más que el delta U
sobre Q3, entonces me va a quedar K por A menos B por AB por Q1 menos Q2. Así que es la misma expresión que tengo acá arriba, pero sin el Q3, porque la dividí entre Q3. ¿Y esto cuánto me da? Bueno, puedo agarrar esta expresión de 2,52 joules y dividirla entre Q3. Así que es lo mismo que agarrar y sacar este Q3 que estaba acá. Qué bien que dejé eso abierto. Vamos a darle un poquito de esto para que piense. ¿Sí? Y ahí me dice que son 8,4 por 10 a la 2, 3, 5 volts. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo ahora acá. Esto entonces, ese delta B es 8,4 por 10 a la 5. Bueno. Dame 2 segundos y ya te muestro cuál es el fin de esto. ¿Sí? Bueno, de hecho, ya te lo muestro. ¿Sí? Entonces, ahora tengo, en vez de un delta U, tengo un delta B que ya no depende de cuál es la carga Q3 que puse ahí. Solo depende de la carga Q1 y la carga Q2 que eran las que no se movían. Y me dice que esa diferencia de potencial o esa diferencia de voltaje, son dos palabras para lo mismo, es de 8,4 por 10 a la 5 volts. ¿Sí? Entonces, ahora háganse esta idea. Ahora digan, imagínense que nosotros hubiéramos puesto una segunda parte en este ejercicio, ¿sí? Que es, bueno, ¿cómo cambia esto si en vez de la carga Q3 de 3 microcoulombs tienen una carga Q3 que vale 27 microcoulombs, o menos 27 microcoulombs, para hacerlo incluso más distinto, ¿tá? Ahora vamos a hacer de vuelta todo el mismo ejercicio, pero para una carga Q3 de menos 27 microcoulombs. Bueno, no. Ya tengo la diferencia de potencial, ¿sí? Y yo sé que la diferencia de energía fíjense por esta expresión, como delta B es delta U sobre Q, entonces delta U es Q por delta B. Con esto cargué. Entonces, si yo ahora quiero hacer cuál es la diferencia de energía, pero si esa Q3, en vez de ser la de 3 microcoulombs, es de menos 27 microcoulombs, agarro esta diferencia de potencial, pero en vez de ponerle Q3, le pongo la carga que yo quiero. Entonces, por ejemplo, le puedo poner menos 27 microcoulombs. Voy a poner menos 27, ni siquiera microcoulomb, vamos a ponerle nanocoulomb. Una cosa bien distinta. Acá está la esencia de lo que es, de por qué es importante calcular el potencial o la diferencia de potencial. Una pregunta. Sí, Mateo. Entonces lo que están diciendo es, primero calculas la energía potencial, tipo para el ejercicio, y después si te pidiera cambiar la carga por otra, lo que haces es calcular el potencial dividiendo entre la carga y después tipo podés multiplicar por la carga el al potencial. revés. Si vos sí lo puedes hacer, pero ese es el camino largo. El camino corto hubiera sido, y vamos a ver cómo queda la expresión, yo dejé esta U acá arriba a propósito, vamos a ver cómo queda la expresión para hacerlo directamente con el voltaje, directamente con el potencial eléctrico. Claro, entonces ni siquiera tendrían que haber calculado la energía, solo tienen que calcular el potencial eléctrico en B, el potencial eléctrico en A, la diferencia, y después le enchufan cualquier carga que a ustedes se les antoje, y les va a dar una diferencia de energía. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahí tenemos esto y puedo multiplicar por menos 27 nanocoulombs y ver cuánto me da eso. Menos 27 nanocoulombs. Bueno, entonces ahora tenemos una expresión que solo depende de las cosas que ya estaban ahí y no de la carguita que estamos moviendo. Entonces ahora puedo ir a enchufar cualquier carga que yo quiera. Esto me da, por ejemplo, menos 2,27 por esa de los 2 joules. Esto es menos 2,27 por 10 a la menos 2 joules. Y ahí tenemos una expresión, algo que podemos multiplicar por cualquiera sea la carga que vayamos a poner y nos va a dar la energía potencial. Entonces está,
Pero Mateo tiene una pregunta que es muy razonable, que es, bueno, pero pará, entonces yo tengo que hacer todo el trabajo con una carga que conozco para después dividir entre la carga, para después poder hacerlo para otra carga. No. Fíjense que como el potencial es la energía dividida por la carga, esta expresión de la energía que ustedes tienen acá, que es K por Q1 por Q2 sobre R, ¿se acuerdan que desde hoy venimos hablando de cuál es la carga que experimenta la influencia de la otra, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, en este caso, Q1 es la que hace, la que genera el campo eléctrico, Q2 es la que experimenta el cambio, la energía potencial, ¿no? Entonces podemos dividir esto entre Q2, o mejor dicho, podemos hacer una cosa que es, podemos escribir una Q de prueba, como le llaman a veces, y podemos ponerle a la otra, le podemos poner la Q que haya en el lugar. ¿Sí? Entonces le podemos poner K por Q por una Q de prueba, y podemos dividir la energía potencial entre la Q de prueba. Y nos va a quedar que hay un potencial, que es la energía sobre la Q de prueba, y que es K por Q sobre R. Es la expresión a la que ustedes ya vieron en el video de teórico. Que de hecho hicimos ¿Sí? este mismo procedimiento. Entonces, lo que podríamos haber hecho para haber hecho todo este problema es olvidarnos de que hay una Q3 y decir, bueno, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto B? Bueno, si nos olvidamos de la Q3, es K por Q1 sobre A, ese es el potencial que aporta Q1, más K por Q2 sobre B, es el potencial que aporta Q2, y nos hubiera quedado lo mismo, pero sin la Q3, y es el potencial en B. Podemos hacer lo mismo en A, podemos hacer la diferencia, y no hubiéramos hecho toda esta cuenta con el Q3, hubiéramos hecho toda esta cuenta sin el Q3, y después llegamos acá, le enchufábamos el Q3 adelante, y decimos, está, bueno, ahora tenemos el potencial, que es una especie de densidad de energía por unidad de carga, quiero saber cuánto es la energía para una carga dada, la multiplico por la carga que me importa, y eso me da la energía. ¿Se entendió? Jorge, ¿quedan dudas? ¿Preguntas? General, abrimos. Abrimos lista de oradores. ¿Cuál es la K de Q3? La K de Q3. ¿Qué es K? No estoy entendiendo. ¿Qué sería? ¿Por qué ¿3? llamas la K de Q3? No sé, ¿es una constante o es la carga? No, K es la constante que venimos. Es 1 sobre 4 pi por epsilon 0, estamos trabajando en el vacío, o sea que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Sacá del verde para el blanco y del blanco para el verde, ya está. Es 9 por 10 a la 9, esa es la K. Claro, Esta K que aparece por todos lados, esa es la de 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Esta K aparece por todos lados. Puedes poner del verde para el blanco. ¿Alguna otra duda? Bien, pregunta. ¿Se entendió entonces cuál es la ventaja de trabajar con el potencial eléctrico en vez de la energía potencial eléctrica? Bueno, si surgen dudas, básicamente independizarse de la energía potencial nos permite, de la carga que se está moviendo, nos permite básicamente hacer muchas resoluciones de una, básicamente. Porque ya sabemos qué sucede por unidad de carga. Entonces, no importa la carga que tengamos, ya vamos a saber qué le va a suceder. Bien, otro ejemplo que me parece central y que lo vimos en el teórico, pero que quedaron algunas preguntas, sobre todo alguna subpregunta abierta para que ustedes resuelvan, y que de hecho fue mencionada anteriormente, es ¿qué pasa cuando tenemos un campo uniforme? Entonces, vamos a ver si puedo sacar esto. Un segundito. Mi mouse está. Ahí va. Vamos a ver. Yo ahora.
Por ahí. Por ahí no sé cómo ocultar. ¿Cómo se oculta el menú de arriba, saben? ¿Se acuerdan? No, lo que puedes hacer es moverlo. Ahí va. Había una forma de... Ah, se puede moverse. Igual esta está... Bueno, entonces, supongamos que tenemos un campo eléctrico uniforme, ¿tá? Que es un campo que apunta en esta dirección. ¿Tá? Esto es un... estoy usando el editor este que es... Medio masoquista vos, ¿no? Sí, mal. Bien, tenemos un campo eléctrico uniforme apuntando hacia la derecha, ¿tá? Como por ejemplo lo que es más o menos lo que tenemos en el interior de una membrana celular, ¿sí? Y queremos calcular, lo primero que eso es algo que ya lo hicimos en el teórico, que tenemos un punto, por ejemplo, A, y un punto B, paralelos al campo eléctrico, ¿sí? Y yo quiero calcular cuánto vale. Capaz que no conozco las cargas que generan el campo uniforme. Probablemente son dos planos infinitos, ¿sí? Pero yo quiero calcular... Vamos a llamarle A. Vamos a llamarle B. Y yo lo que quiero calcular es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Cómo lo hacíamos? Escucho... Esto más o menos está por ahí. Vamos a suponerle así. Bueno. Se entiende igual. ¿Alguna sugerencia de qué podríamos hacer? Porque en este caso tenemos el caso opuesto, no tenemos una expresión sencilla. ¿Sabes que cuando estoy compartiendo no me abre la ventana del chat? ¿No te pasa? Con Alt H tampoco. Tenés que poner en la barrita donde tenés los comandos, ¿Sí? las opciones de la barra de Zoom, y en More tenés que abrir el chat y te lo abren en un pop-up. No lo tengo, ¿sabes? Creo que hay 3 puntitos ahí. Ah, que chat, tenés que acá. aplicar Claro, ahí. bueno, ahí es donde no me lo abre. Me pasa siempre. Será un tema mío de software, pero... No sé, yo no tengo problema, me lo abro. Porque hay comentarios, me los podés cantar vos, Fede. Yo, si le pongo la... Sí, en realidad lo que estaba pidiendo Agustina es si podías repetir que se le cortó el internet, lo que estabas diciendo. Ah, bueno. Básicamente lo que tenemos es un campo eléctrico uniforme. En este caso es un campo que, o sea, vale lo mismo en todos los puntos. Por ejemplo, puede ser en el interior de una membrana celular. Entonces tenemos dos puntos A y B y yo quiero calcular la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. En principio vamos a pensar que los puntos A y B, o sea, la línea que los une es paralela al campo eléctrico. Vamos a ver después si eso importa o no, o por qué. ¿Ah? Y en principio queremos calcular esa diferencia potencial. El ejemplo este es un ejemplo un poco diferente al que teníamos, porque en el otro ejemplo ya teníamos una expresión para la energía potencial eléctrica, y con ella calculábamos la variación de energía potencial al mover un punto, una carga de un punto a otro, y lo dividíamos por la carga, entonces teníamos la variación de energía potencial por unidad de carga, y con eso obteníamos la diferencia de potencial. Ahora, capaz que no tenemos eso, pero sí tenemos otra cosa. Si tenemos un campo uniforme, ¿qué tenemos acá? Imagínense que tengo una carga Q, que la quiero mover de A a B. ¿Cuánto cambia la energía potencial en este caso? ¿O cuánto trabajo tengo que hacer? ¿Lo podríamos calcular eso? Esa es la pregunta. ¿Alguien que se anime? Lo hicimos en el teórico.
¿Hay una fuerza eléctrica? Hay una fuerza eléctrica, perfecto. Supongamos que la carga, para fijar ideas nomás, que ponemos una carga positiva en el punto A. ¿Para dónde va la fuerza eléctrica? Hacia B. Ahí va desde A hacia B. Que vamos a tener, si quieren, una fuerza acá. Vamos a tener entonces en principio hacia ahí, ¿no? Siempre en la misma dirección del campo eléctrico, y como la carga es positiva, también en el mismo sentido que en el campo eléctrico. Bien, entonces, yo capaz que no tengo una expresión por ahora para la variación de energía potencial, pero ¿con qué lo podemos relacionar la variación de energía potencial? Con el trabajo de la fuerza eléctrica. Exactamente, Con menos. con el menos, El opuesto, claro. el opuesto al trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Por qué el opuesto? Porque es el trabajo que yo tendría que hacer en contra de la fuerza eléctrica para mover desde A hasta B. Entonces, ¿cómo quedaría eso? ¿Alguien que se anime? Supongamos que tenemos una carga Q, supongamos que la distancia es una distancia D. A ver si esto funciona. Qué horrible este. ¿Tiene un rotar esto? No, no tiene un rotar. Olvídate. Bueno, la distancia es D entre A y B, ¿está? Supongamos. O delta X, yo qué sé. Entonces, lo que yo quiero calcular entonces es menos F por D. ¿cómo? Menos F por D. Eso. Menos Fuerza eléctrica por el desplazamiento. bueno, ¿y por qué eso? ¿Estamos pidiendo tipo la variación de energía potencial o me fui? Claro, la variación de energía potencial entre A y B queremos. Porque hacemos el menos trabajo. Y el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Menos trabajo, bien. Y es la fuerza por el desplazamiento. ¿Están todos de acuerdo? Pero ¿no habría una fuerza también desde B? Desde el punto B no habría una fuerza también que también puede influir. Ahora, o sea, nosotros tenemos una carga que la tenemos en A, la vamos a mover hasta B y queremos calcular cuánto cambió la energía potencial entre A, en la configuración donde la carga está en A y en la configuración donde la carga está en B. ¿Sí? Entonces, la fuerza la va a sufrir la carga cuando está en A, la va a seguir sufriendo cuando está en los puntos intermedios y la va a seguir sufriendo cuando está en B. ¿Es distinta la fuerza? ¿Es igual? ¿Qué les parece? Acuérdense que tenemos un campo uniforme. Y no sería, yo qué sé, la fuerza de B menos la fuerza de A y algo con el desplazamiento. No sé si dividido por el desplazamiento. El problema es que si la fuerza cambiara, ahí ya tendríamos que hacer integrales. Pero la fuerza cambia cuando tenés un campo eléctrico que es uniforme. Lo que podíamos hacer, disculpa que te corte. Sí, cómo no. Lo que podíamos hacer es que al tener un campo uniforme, podíamos sustituir Q por el campo. Eso. ¿Y eso ¿O no? ¿eso qué es? Estoy de acuerdo. Eso es para la fuerza eléctrica. Eso es la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica, que cuando uno pone una carga en un campo eléctrico E, la fuerza que sufre es Q por el campo. ¿Eso están todos de acuerdo? Sí. Bien, estoy de acuerdo. Ahora, si el campo es uniforme, entonces, ¿la fuerza va a cambiar si yo me muevo de un punto a otro? No. No. No, porque como el campo es uniforme, mientras no cambie la carga, la fuerza va a ser la misma.
Bien, entonces cuando yo calculo el trabajo de la fuerza, el trabajo de la fuerza eléctrica, cuando voy de A a B, la fuerza no va a cambiar. ¿Y eso qué nos permite? Que el trabajo sea la fuerza multiplicado por la distancia, básicamente. Así que si calculamos menos el trabajo de la fuerza eléctrica, sería menos la fuerza eléctrica, que como decía creo Sofi o Natalia, era Q por E, por el desplazamiento, que ¿cuánto vale? Que vale, bueno, no sé, supongamos que vale, no sé, llamémosle delta X. Delta X sería la distancia entre A y B. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? O sea, si el campo es uniforme, utilizando la misma idea, podemos llegar a una expresión de la variación de energía potencial eléctrica. Ahora, si queremos ver entonces la diferencia de potencial entre A y B, ¿qué haríamos a partir de esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué hicimos con el conjunto de cargas cuando teníamos delta U para llegar con delta U obtener delta B? Lo mismo, lo que es delta U sobre la carga. Exacto. O sea, si dividimos entre la carga que estuvimos moviendo entre A y B, vamos a llegar a delta U. Dividimos entre la carga y esto dividimos entre la carga. ¿Sí? Ahí se nos va la carga. Esto, por definición, ¿esto qué es? El lado izquierdo. Delta B. Delta B. Exacto. Potencial. Delta B. Y acá, esta Q, se nos va con esta Q. Entonces, la diferencia potencial entre dos puntos en un campo eléctrico uniforme es menos el campo eléctrico por delta X. ¿Se sigue? Sí. Bien. Ahora, entonces, en esta configuración, ¿alguien me puede decir cuál tiene mayor potencial, A o B? Ah, ¿Por qué? ¿no es que el potencial decrece con el sentido del campo eléctrico? ¿O no? ¿Todos de acuerdo? No sé, tiré. Sería disculpa. No, yo era eso, Luz. ¿No gustaría- sería lo mismo, ya que es uniforme? Lo que es uniforme es el campo y por lo Es tanto el campo. la fuerza. Pero el Y- potencial en B y en A, y acá estamos calculando un delta, así que cambia, seguro cambia. ¿Sí? Pero cuando el delta es negativo, ¿qué significa? Que va a ser menor. Entre más se mueva, va a ser menor el potencial. Calcúlense que es B sub B menos B sub A. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, B sub B menos B sub A da negativo. Entonces, ¿qué pierde? Energía. O sea, que va de mayor a de las o sea, el campo eléctrico siempre apunta a las direcciones donde el potencial es mayor, a las regiones donde el potencial es menor. Entonces, A tiene mayor energía que el punto D. Mayor potencial eléctrico. Claro. O sea, significa que la variación esta es negativa y por lo tanto es más difícil poner una carga, te lleva más trabajo poner una carga en las regiones donde el campo eléctrico o sea, cuando uno se mueve. ¿Sí? Cuando uno va de B a A, en ese caso tiene que hacer trabajo contra la fuerza eléctrica
Y en el caso de que uno vaya de A a B, uno tiene que hacer trabajo a favor de la fuerza eléctrica. ¿Sabes eso? O sea que el potencial eléctrico va a ser más fuerte, más cercano al campo en el punto A que en el punto B. Entre más nos alejemos, a más distancia nos alejemos. ¿O no? ¿Qué les parece? No sé, te pregunto. ¿Qué les parece? Se me viene a la cabeza que podría ser por las fuerzas de las líneas de campo. Serían líneas de campo, se me están confundiendo. Recuerden igual que lo que importa es las variaciones, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Básicamente lo que está indicando es que si uno se mueve paralelo al campo eléctrico, va a siempre tener que invertir energía en el campo uniforme. Ahora les estoy agregando otro punto. Un punto C, que esta era la otra pregunta. Ahora, imagínense que yo quiero mover de B a C una carga. Supongamos que la línea BC es perpendicular al campo eléctrico, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto trabajo tendría que hacer para mover la carga de B a C? Que es lo que nos dice cuánto sería la variación de energía potencial eléctrica entre B y C. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Repetí la La pregunta sería, ¿cuánto es? Las dos preguntas que son equivalentes son, ¿cuánto es la variación de energía potencial entre B y C, suponiendo que la línea que une B y C es perpendicular al campo eléctrico? ¿Sí? Para mí es 0. No hubo una como acrecentación de la distancia. Sigue siendo, por ejemplo, si fue 5 metros, 5 centímetros, siguen siendo 5 centímetros la distancia. Por ahí la estoy... ¿Entre qué? Entre B y C. Entre B y C, ponele que son 5 centímetros. Sí, no entendí el punto. Estoy de acuerdo, no entendí la justificación. Porque mira, a mayor, ponele que, la estoy pensando así en la cabeza. A es 0 centímetros. Y B y C están en el valor de 5 centímetros. Si yo pongo en la ecuación de delta X 5 centímetros, Ajá. por el campo me va a dar todavía más chico. No te entendí. Delta B, ponele que el campo, yo qué sé, cualquier cosa. Y delta X lo sustituyo por 5, el valor de 5, que es lo mismo en B y en C. No cambia, es el mismo. Ah, bien. Pero ahí estás considerando la distancia, la estás considerando de cierta forma particular, ¿no? Porque entre A y C, por ejemplo, si entre A y B hay 5 centímetros, y entre B y C hay 5 centímetros, entre A y C hay más de 5 centímetros, ¿no? Hay 5 por raíz de 2 centímetros. Ah, entonces no te tengo respuesta. Claro. Bueno, pero bueno, vamos a pensar, entonces. La fuerza eléctrica en todos los Ahí, puntos del profe, espacio. pusieron en el grupo que una pregunta, cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿no es 0? Lo que es 0. Estoy de acuerdo, pero sí, hay algo que es 0. Entonces, ¿qué es lo que es 0? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿qué pasa? Cuando nos movemos de B a C, la fuerza eléctrica va a ser la misma, porque el campo es uniforme en todos los lados. Entonces, la fuerza no cambió, pero ¿para dónde apunta la fuerza? Sería perpendicular al campo.
¿La fuerza perpendicular al campo? Para mí la fuerza va en la dirección. Sería hacia la derecha. No. Ahí va, La sería hacia la dirección del derecha. campo. Y en cambio el desplazamiento sería hacia abajo, ¿sí? Sí. Entonces, hay algo que da cero, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que da cero? En el chat pusieron trabajo ya. El trabajo, Perdón. exacto. ¿Cómo me doy cuenta eso? Que de cómo es si es perpendicular o paralelo, así en el dibujo no me doy cuenta. No, pero lo que- Rodrigo dijo que estaban considerando la distancia de BAC como perpendicular a la línea de campo. Sí, eso es algo que sí, se lo tuve que indicar. Si queremos, vamos a poner un angulito ahí. Esto acá es un ángulo recto, ¿está? Bien, entonces lo que tenemos es que, lo que pasa es que al hacer, si uno quiere calcular el trabajo para mover la carga de B a C, ¿sí? El trabajo que realiza la fuerza eléctrica o que hay que realizar contra la fuerza eléctrica va a dar cero porque la trayectoria es perpendicular, esta trayectoria es perpendicular a la fuerza. Entonces, el trabajo que hace la fuerza es siempre cero, como les pasaba, no sé, si ustedes mueven en una superficie horizontal, están moviendo, no sé, están moviendo un móvil, el trabajo que hagan fuerzas que son verticales va a ser cero. No sé si lo siguen. Yo me perdí un poco en cuanto a por qué da cero. ¿Por qué da cero este trabajo? Porque en realidad el trabajo... ¿vieron el producto escalar en algún momento? La cuestión es que la fuerza, fenomenológicamente, la fuerza está empujando para el costado, ¿no? Entonces, cuando uno A ver, capaz que una de las cosas... No. Capaz que una de las cosas que pueden hacer es pensarlo como una analogía, ¿no? O sea, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la energía que ustedes están, o mejor dicho, la energía que la fuerza está aportando al movimiento del cuerpo, ¿no? Es decir, cuánto la fuerza está haciendo para que el cuerpo se mueva, ¿sí? Entonces, imagínense, creo que fue la clase pasada o la anterior, que hicimos el ejemplo de qué pasaba cuando uno tiraba para lados opuestos con los vectores y lo hicimos moviendo un escritorio, ¿no? Entonces, imagínense que Rodrigo tiene que mover su escritorio de oficina, ¿no? Tiene que ir de la oficina porque le roban el café. Entonces, él agarra el escritorio y me dice, Fede, vení, ayúdame a mover el escritorio. Y él agarra el escritorio y lo empieza a mover. Imagínense que lo empieza a mover por un lado. Y yo me paro, agarro el escritorio de costado y en realidad, en vez de moverlo con él, yo tiro de costado. ¿Sí? O sea, en vez de por ejemplo, si él lo está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? En vez de yo ir con él de izquierda a derecha, yo en realidad tiro del escritorio hacia el costado del escritorio, ¿no? Y en un momento Rodrigo puede agarrar y parar y decirme, pero pará, no me estás ayudando, no estás haciendo nada para ayudarme a mover este escritorio de esta oficina a la otra, ¿sí? Lo que estás haciendo es hinchar de costado, ¿sí? Bueno, eso es porque la fuerza, el sentido en el que yo estoy haciendo la fuerza, exacto, yo no estoy sumando a ese movimiento. Claro. Estoy haciendo otra cosa, no sé qué estoy haciendo. Y tampoco me está perjudicando, ni me suma ni perjudica. Claro, ni le suma ni le resto, ¿no? Porque en el sentido que él se quiere mover, yo estoy perpendicular a eso, ¿no? O sea, estoy tirando en un sentido que no es el que está moviendo el escritorio. Entonces, evidentemente yo no estoy aportando nada a eso. Ahí va, es lo que dice. Y matemáticamente eso es porque el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre las dos cosas, entre el desplazamiento y la fuerza. Si la fuerza está a 90 grados del desplazamiento, ese coseno da 0. ¿Sí? Exacto. Entonces, una fuerza que es perpendicular al movimiento no está sumando, no está restando. Fíjense, en contraposición, yo lo que podría hacer es empujar el escritorio en el sentido que Rodrigo lo quiere mover, y ahí lo estoy ayudando a mover el escritorio. O él podría estar moviendo el escritorio y yo cincho del otro lado para atrás y le estoy restando a ese movimiento. Entonces ahí estoy haciendo trabajo negativo contra el movimiento del escritorio. Pero si yo tiro de costado no estoy haciendo nada. O sea, estoy haciendo la macacada de que lo ayudo, pero en realidad no estoy haciendo nada. ¿Sí? Y así es como siempre quieren ayudar a sus amigos en las mudanzas, tirando de costado. Tirando de costado para ni molestar ni aportar. Exacto. Listo. Entonces quedan bien como que ayudaron, pero en realidad... ustedes que ahora saben física saben que en realidad no hicieron nada. Entonces no gastaron energía, pero quedaron como que ayudaron. Bien, ya está. Y listo. Bueno, entonces,
¿Se convencen que para mover la carga de B a C el trabajo que tengo que hacer es 0? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto es la variación de energía potencial entre la configuración en la que la carga está en B y la configuración en la que la carga está en C? 0. 0. Perfecto. Y entonces, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre B y C? 0. 0, exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un campo eléctrico uniforme, todas las líneas que estén perpendiculares a ese campo eléctrico se les llama equipotenciales. ¿Por qué? Porque están todas a la misma diferencia de potencial. O sea, entre B y C la diferencia es 0. Y si yo pusiera otra acá abajo, siempre en la misma línea, la diferencia potencial entre C y esta, o entre B y esta, sería 0. ¿Tá? Porque entonces, moverse perpendicular a un campo eléctrico no cuesta nada. Fíjense que eso no significa que el potencial en B, en C y en ese otro punto sean 0. El potencial no tiene por qué ser 0. No. El potencial es siempre el mismo, las diferencias son 0. Claro. Por eso es que la línea se llama equipotencial. Es una línea donde el potencial siempre es igual. Si Rodrigo hiciera otra línea más a la derecha, por ejemplo, el potencial ahí sería distinto, pero sobre la línea sería el mismo. Claro. Entonces, vimos dos cosas acá. Uno, que cuando nos movemos paralelo al campo eléctrico hay una diferencia potencial, por ejemplo, entre A y B. Vimos que el campo siempre apunta de las líneas de mayor a menor potencial. ¿Eso lo vimos? ¿Se habían convencido con los signos y todas esas cosas? Sí, sí. Bien. Vimos que si nos movemos perpendicular, entonces vale 0 la diferencia potencial. Y por lo tanto, lo que llamamos líneas equipotenciales son líneas perpendiculares al campo eléctrico. O sea, por ejemplo, la de B y C puede ser la de 0 voltios, le puedo poner la que yo quiera, porque lo que me importa es cómo cambia cuando me muevo. Ahora, ¿cuánto vale la variación de energía potencial? O si quieren, ya hablamos de diferencia potencial entre A y C. Supongamos que conocemos la diferencia potencial entre A y B. ¿Cuánto vale la diferencia potencial entre A y C? Lo mismo que entre A y B. Porque en teoría A y B, digo B y C es lo mismo. Exactamente. Porque no depende de la trayectoria. Claro, exactamente. Es más, si no tuviéramos la expresión y quisiéramos decir, bueno, yo quiero saber la diferencia potencial entre A y C, ¿qué calcularíamos? Bueno, ¿cuánto trabajo me llevar una carga entre A y C para sacar la energía potencial y luego tener la diferencia potencial? Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Decir, bueno, yo llevo la carga de A a C, pero la llevo así. Primero la llevo hasta B y después de B a C. Cuando la llevo de A hasta B, ahí me va a dar cierta variación de energía potencial, pero después cuando la llevo de B a C me va a dar 0, así que es lo mismo llevarla. Me cuesta lo mismo llevarla de A a B que llevarla de A a C. ¿Se ve eso? Porque es como llevarla de A a B y luego no me cuesta nada moverla a C. Una vez que la puse en esa línea perpendicular, que es la línea equipotencial, llevarla para cualquier otro lado cuesta 0 trabajo. Pero eso es solo cuando el campo eléctrico es perpendicular, ¿no? Tipo, es uniforme. Sí, esto es solo es en este caso. Claro. No tiene por qué ser uniforme, lo que importa es que siempre sea perpendicular a la trayectoria. Ahora podemos ver otros casos, si quieren, ahora o después, podemos ver otros casos donde el campo no es uniforme, pero las trayectorias son perpendiculares siempre a las líneas de campo. Exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, una de las cosas que pueden imaginarse es, a ver, si querés, yo voy haciendo un diagrama acá, Rorro. Hacer un diagrama que yo quiero explicar una cosita de esto y ya está. Dale. ¿Cómo son las líneas de campo cuando tenemos un campo eléctrico uniforme acá? ¿Para dónde dibujaría las líneas de campo ustedes? ¿Vas a hacer una carga puntual, Fede? Sí. Ahí va. ¿Cómo las líneas del campo? Las líneas de campo que habíamos visto la vez anterior. Tenemos el campo que es uniforme, entonces, ¿cómo son las líneas de campo en cualquier punto de estas? En cualquier lugar. En este caso, como hacia la derecha sería. Exacto, exacto. O sea, todas las líneas, si yo quisiera dibujar líneas de campo, las tendría que dibujar todas líneas paralelas hacia la derecha,
las tendría que dibujar equidistantes para indicar que el campo es uniforme, que no haya más concentración de líneas para un lado o para el otro. O sea, una cosa así. O sea, vamos a hacer así. Corte mal. Así. Acá. Acá. Y acá. ¿Y cómo serían las líneas equipotenciales entonces? Perpendiculares al campo eléctrico. Exacto. Entonces, son siempre perpendiculares al campo eléctrico y por lo tanto, una propiedad que estamos viendo es que las líneas equipotenciales y las líneas de campo son siempre perpendiculares entre sí. ¿Está? Acá, acá y acá. Bueno, la distancia depende de la línea de qué diferencias potenciales estamos hablando. Ahí va. Una cosa así. Entonces, por lo menos en este ejemplo lo que tenemos es que las líneas de campo y las líneas equipotenciales son perpendiculares entre sí. Así que son representaciones más o menos equivalentes de cómo es el campo y las energías en estos sistemas. Ahora vamos a ver qué pasa entonces con una carga puntual. ¿Cómo se imaginan? ¿Vos tenés esquema o querés que...? Estoy en eso. Está. ¿Cómo son las líneas de campo de una carga puntual? Así, vamos pensando esa parte. Bueno, entonces, sí, pues ya hice el dibujo, ¿no? Sí, Sí, no, pero por eso, que que ellos piensen un poco cómo es, claro. Voy a dejar de compartir. Esto queda grabado igual, así que lo pueden mirar, ir para atrás y mirar cualquier cosa. ¿Cómo son las líneas de campo de una carga puntual? La carga puntual es positiva, son salientes, y si es negativa, es entrante, ¿no? Ahí va. Pero en general, ¿cómo es la dirección? Sería perpendicular, no, paralela a la línea de campo, ¿no? No eran tangentes. O sea, ¿cómo son las líneas de campo? Estamos preguntando primero. Claro, ¿cómo son las líneas de campo? Bueno. Ahí lo... Spoilers. ¿Esto les suena? Son radiales, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí. Son radiales la línea de campo, ¿no? Radiales salientes si la carga es positiva, radiales entrantes si la carga es negativa, pero radiales al fin. ¿Verdad? ¿Cómo sería una curva o una línea que fuera perpendicular a toda esta línea de campo? O sea, ¿cómo serían entonces? Claro, ¿cómo es una equipotencial de una carga? Saliente o entrante. O concéntrica, no sé si se dice así, pero... Estás bien encaminada. ¿Cómo es? Ahí va. dicen circunferencia. Constancia dice una circunferencia. Estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Constancia. Una línea que es perpendicular a las radiales es un círculo. ¿Sí? Entonces, ahí podría entrar, por ejemplo, una equipotencial. ¿Sí? Todas estas líneas, todos los puntos de esta circunferencia, digo, están todos a la misma distancia, ¿sí? Y son todos perpendiculares a las líneas de campo. ¿Sí? Así que este círculo es una equipotencial. Moverse por este círculo es gratis. ¿Sí? ¿Y eso por este también. Sí. ¿Y eso se puede ver por este también. prácticamente? O sea... Entonces, para la carga puntual, las equipotenciales son circunferencias concéntricas. Sumando lo que dijo Constancia y lo que alguien dijo por ahí por micrófono, son circunferencias concéntricas. Todas tienen el mismo centro y el centro es la carga puntual. Ahora, ¿cuáles tienen mayor potencial? ¿Las que están más cerca o las que están más lejos? Suponiendo que la carga es positiva, primero. Más cerca, porque tiene las líneas más unidas. Sí, tiene mayor densidad de campo. Exacto. Líneas de campo. Ahí va. Y ahora, fíjense una cosa. Si esta carga es Q, ¿no? La carga es Q. ¿Sí? ¿Cómo es el potencial
que genera esta carga puntual alrededor suyo. La expresión matemática, que ya la teníamos. Buena expresión matemática es. K por Q dividido R, ¿no era? K por Q sobre R, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué? Entonces, fíjense, exacto, ¿de qué depende este potencial? Depende de K, que es una constante, depende de Q, y depende de R. Todas las líneas que están sobre este círculo están todas al mismo R. Entonces, para todas el potencial vale lo mismo. Todas las que están sobre este círculo, todas tienen el mismo R. Para todas ese círculo, el potencial vale lo mismo. Todas las que están en este círculo, todas tienen el mismo R. Para todos los puntos en ese círculo, el potencial vale lo mismo. ¿Lo ven ahora? Esa es otra forma de corroborar que esta expresión es razonable. Es razonable porque ustedes, sin haber pensado en esta expresión matemática, dijeron, las líneas equipotenciales tienen que ser círculos concéntricos porque son perpendiculares a la línea de campo. Y ahora yo vengo y les doy la ecuación matemática, y esa ecuación matemática es consistente con lo que ustedes ya se habían dado cuenta de que las líneas equipotenciales tienen que ser círculos concéntricos alrededor de la carga. Bien. Entonces ahí se dan cuenta que ustedes desde dos lugares distintos llegaron al mismo resultado, que es como tienen que ser los equipotenciales. Y eso es una evidencia muy grande, ¿no? Si uno puede llegar desde dos lugares distintos al mismo resultado, es una forma muy, muy importante de darse cuenta de que si no está bien, por lo menos está en el camino correcto. Totalmente. O hizo las cosas muy, muy mal, pero bueno, detalles. Con esto que acabamos de ver también pueden hacer el último ejercicio, que es sobre las líneas de campo y equipotenciales del PC eléctrico. No necesitan conocer la ecuación matemática para las equipotenciales, simplemente tienen que saber que son perpendiculares a las líneas de campo. Bien. Les queda una duda, porque ya son las 4. Así que dejamos capaz abierto. Yo me puedo quedar 10 minutitos respondiendo dudas. Yo tengo clase en un ratito, así que yo te voy a abandonar. Dale, yo me quedo 10 minutitos más respondiendo dudas, y si no, la clase la damos por terminada. Y nos vemos la clase que viene, donde vamos a ver capacidad, capacitores, cómo se relaciona con la diferencia potencial. Yo me despido, nos vemos el jueves. Tengo otra clase en 15 minutos. Dale, Fede, Nos nos vemos. Que andes bien. ¿Hasta qué práctico va el parcial? Hasta el 2, inclusive. Dale.